Y empieza cuando quieras. Ya, ¿perdón? Sí, dale nomás. Vale. Bueno, primero saludar a todos los y las presentes. Eh, bueno, ahora les voy a presentar el trabajo de Daniel Díaz, Felipe Zúñiga y Ángelo Castrucho, el cual se titula La interacción entre fallas activas de la corteza y el volcanismo, y un caso de estudio particular para la zona de falla de Liquiñovsky y el volcán Osorno en los Andes Sur, usando magneto de Lully. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Merio. Entonces, para introducir un poco al problema y al contexto tectónico, tenemos que en nuestro continente el margen convergente tiene una extensión bastante larga, de aproximadamente 8.000 kilómetros de longitud, en donde va variando sus características dependiendo de dónde se encuentre. A raíz de esto podemos identificar cuatro zonas volcánicas principales en este arco convergente: la norte, la central, la sur y la austral, en donde nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la zona volcánica sur, SBZ por su sigla en inglés, la cual se extiende desde aproximadamente los 33 grados sur hasta los 42 más o menos, que sería 46 o 42 más o menos, que sería desde aproximadamente Valparaíso hasta Puerto Aysén, que es donde termina un poco la placa de Nazca. Y también es importante porque en esta zona existe volcanismo desde el Plioceno hasta el día de hoy, y de forma más local, concentrado en la zona de falla de Liquiñovsky, en donde en los últimos años también hemos podido evidenciar erupciones volcánicas. Siguiendo la línea de este último punto, acá muestro la zona volcánica sur con sus principales volcanes, entre ellos Chaitén, Osorno, Villarrica, Laguna del Maule. Y esta zona es de particular interés porque presenta aproximadamente 60 volcanes, tanto históricamente como potencialmente activos. Y como mencioné recién, en las últimas 2 décadas hemos podido ver repetidas erupciones de volcanes presentes en esta zona. De forma particular, podemos, eh, podemos tener las erupciones de carácter plinana y subplinianas del volcán Chaitén en el 2005, del volcán Calbuco el 2015 y el Cordón Cauy el 2011. Y por otra parte, erupciones de tipo estrombolianas y más hawaianas, por parte del volcán Villarrica el 2015 y el volcán Yaima el 2008. Entonces, ¿a qué se puede deber esta diferencia en los estilos eruptivos de estos volcanes en la zona volcánica sur? Existen diferentes explicaciones, entre ellas la composición de los magmas, la presencia de volátiles y también la influencia de la zona de falla de Liquiñovsky, la cual podemos ver en esta figura, la cual tiene una longitud bastante grande y en su mayoría es una falla transformante con un montón de ramificaciones, lo que podría controlar el ascenso y el movimiento de magma en la corteza. Entonces, para estudiar un poco esta interacción entre esta falla y la actividad volcánica en la zona, se tomó el caso particular del volcán Osorno, el cual es un estratovolcán cuyo historial volcánico muestra erupciones de tipo hawaianas y strombolianas en su mayoría, como el volcán Villarrica y el volcán Yaima mostrados anteriormente. Entonces, ya de forma más específica, bueno, acá tenemos un mapa de la zona volcánica sur con los volcanes que presenta. Y podemos ver que en su mayoría los volcanes también se agrupan sobre o muy cercanos a esta zona de falla de Liquiñovsky. Y ya de manera más particular y local, acá tenemos el contexto tectónico de la zona cercana al volcán Osorno, donde en su mayoría consiste en fallas transcurrentes. Entonces, el objetivo principal va a ser caracterizar de manera geofísica la estructura subsuperficial del volcán Osorno. ¿Y cómo será? Bueno, en este trabajo lo hicieron aplicando métodos magnetotelúricos. ¿Y por qué se ocupa magnetotelúrica? Bueno, porque la circulación de fluidos en profundidades someras, perdón, y también el transporte de magmas por medio de corteza frágil, por medio de diques que se filtran en la corteza y que promueve la fundición de parcel de rocas, podrían producir un aumento considerable en la conductividad eléctrica en distintos niveles. Y haciéndolo un caso ideal para identificar y estudiar mediante este método, el cual busca identificar variaciones de frecuencia, o sea, variaciones de resistividad en frecuencia o periodo.
Entonces, para la toma de datos, se midieron datos en 16 sitios alrededor del volcán Osorno, mostrados en esta figura con los puntos rojos y azul, en distintos años. Y se tomaron dos componentes de campo eléctrico, las dos componentes horizontales, y tres componentes de campo magnético, las horizontales y la vertical. Bueno, en esta figura muestra un poco el esquema de la medición. Y con estos datos de campo magnético y eléctrico, lo que se busca encontrar en primera instancia es el tensor de impedancia, el cual nos va a mostrar y nos va a permitir calcular curvas de resistividad y de fase, y la función de transferencia geomagnética, a partir de la cual podemos encontrar vectores de inducción. Una vez hechos estos cálculos de curvas de resistividad y de vectores de inducción, tenemos lo siguiente, lo cual a grandes rasgos muestra la evolución en frecuencia o en periodo de la resistividad en la zona del volcán Osorno. Para periodos cortos existe una gran variabilidad en la resistividad eléctrica. Podemos ver que las flechas de inducción, que en este caso serían normales a la fuente de, de magnetización, no tienen un patrón claro. Sin embargo, se pueden identificar ciertas estructuras a gran escala. Por otra parte, a medida que aumenta el periodo, es más claro, entre 2 y 3 y 32 segundos, es más claro una tendencia hacia el este de alguna estructura que esté generando alguna anomalía eléctrica y magnética. Sin embargo, para periodos mayores a 32 segundos, la inducción se vería afectada por una conductividad a gran escala hacia el suroeste, mostrada aquí, por ejemplo, que la cual estaría dada por una zona anisotrópica y que ha sido registrada en otros estudios previos. Y ya para periodos mayores a 372 segundos, estos cambios en la resistividad estarían asociados a variaciones en la profundidad. Ahora bien, con los datos tomados, se realizó una inversión 3D. Esta inversión fue realizada gracias al software Model, y en donde el modelo inicial se consideró homogéneo y con una resistividad inicial de 500 ohms por metro. Para esta inversión también se consideraron la presencia de rocas volcánicas y metamórficas en la superficie, como también la presencia del lago Todos los Santos. A grandes rasgos, a partir de esta inversión 3D, lo que podemos identificar son dos anomalías relativamente bajas, una que llamaremos C2, que está a una profundidad más somera, y un reservorio C1 a mayor profundidad. Ahora, claro, al momento de hacer esta inversión se probaron varias condiciones iniciales, modelos iniciales, pero todos arrojaron una distribución más o menos similar de estos reservorios, lo que de alguna forma validaría la localización de estos. En particular acá en la parte más superficial también se pueden encontrar algunas anomalías de resistividad, pero que estarían asociadas principalmente a flujos hidrotermales o fluidos en la parte más superficial de la corteza. Ahora bien, acá se muestra un poco la sensibilidad de la estimación, en particular las curvas, los puntos azules y los puntos rojos muestran la resistividad medida, y las curvas roja y azul, perdón, mostrarían el ajuste hecho para estableciendo una resistividad de 230 ohms para el reservorio más superficial y de 115 ohms para el reservorio más profundo. Podemos ver que el ajuste es bastante bueno. Sin embargo, si nosotros cambiamos un poco estos valores para valores menores, el ajuste va empeorando, siendo el mejor para los valores mencionados anteriormente. En este caso, las curvas muestran resistividad en función del periodo y la fase en función del periodo. Ahora ya más en detalle, el primer reservorio, que esta figura muestra un corte horizontal bajo el volcán. Y esta figura a 6.7 kilómetros de profundidad mostraría un poco el primer reservorio, el cual presentaría una anomalía desde 4 a 8 kilómetros de profundidad, que alcanzaría resistividades entre 115 y 230 ohms metros.
Por otra parte, el segundo reservorio estaría a una profundidad de entre 7 y 15 kilómetros, mostrado en esta parte, con una orientación más hacia el este del volcán, el cual se muestra en esta línea punteada, y presentaría resistividad entre 40 y 115 ohms. Ahora bien, el modelo seleccionado, que es el que se muestra en esta figura, presenta resistividad igual bastante altas y no tan bajas como uno esperaría en un ambiente volcánico. Aunque bien podría representar estos reservorios considerando eh, propiedades más realistas del sistema. Por lo tanto, es necesario establecer algunas consideraciones para tener claros resultados más realistas y que validen un poco lo encontrado, en particular estos dos reservorios, C1 y C2. Entonces, yendo un poco más al contexto geológico del volcán Osorno, se tiene que los productos tempranos del volcán estarían principalmente caracterizados por basalto y andesitas basálticas. Sin embargo, también se han identificado domos dacíticos en el suroeste del volcán. Esto sugeriría que existe más de un reservorio en el volcán y que con composiciones distintas, por lo que se establece que el primer reservorio eh, estaría compuesto principalmente por magmas dacíticos, y el segundo, el que está a mayor profundidad, principalmente por basaltos andesíticos. Otro punto a considerar importante es que los últimos procesos eruptivos indicarían un bajo contenido de agua, entre 0,22 y 0,73%, y de 1 a 2% según estimaciones productivas. Entonces, si consideramos esto como un factor común para todo el sistema, podremos calcular algunas propiedades interesantes de la mezcla o de los magmas presentes en estos reservorios, tales como la temperatura, presión y la composición. Bueno, estos cálculos fueron realizados principalmente siguiendo modelos de fusión presentados por Google en 2017. Y que acá se muestran los valores representativos para cada caso. En el caso del reservorio, considerando esos porcentajes de agua presentes, eh, tenemos que la temperatura variaría entre los 820 y los 920 grados Celsius, todo esto siguiendo gradientes litostáticos presentes en la investigación de Casey Simmons en 2018. Y según estos rangos de temperatura, podemos tener que la resistividad del reservorio más somero variaría entre 3,8 hasta 25 metros. Considerando esta resistividad, tendremos entonces que el porcentaje de fusión de la mezcla variaría entre 2 hasta 13% aproximadamente. Eh, Notar que para la inversión se consideró un porcentaje de fusión del 100%. Entonces esto nos acercaría a un poco a casos más realistas. En este caso, estas curvas muestran la evolución de la resistividad en función del porcentaje de fusión para el caso en que está 100% derretido. De igual manera, para el segundo reservorio, se establecen temperaturas entre 1000 hasta 1100 grados Celsius, perdón, lo que nos arrojaría un rango de resistividad entre 0,99 y 11,3 ohms. Lo que si llevamos a la siguiente figura nos entregaría un porcentaje de fusión parcial entre 4 hasta 36% aproximadamente. Bueno, siguiendo estos mismos gradientes litostáticos, las presiones asociadas a cada reservorio serían de aproximadamente 130 megapascales para el primero y 250 megapascales para el segundo. Ahora bien, como la mayoría de los subproductos y productos del volcán son de carácter basáltico, esto implicaría también que además de estos reservorios encontrados, existiría alguna fuente de magma localizada y que proveería de magmas más basálticos a este sistema, y que sería anexa a estos dos reservorios encontrados. Ahora, un poco para sintetizar y para ir terminando, tendremos entonces que existe una evidente relación entre la zona de falla del Guiñovsky y la presencia de volcanes y volcanismo alrededor de esta, principalmente de una manera, lo podemos ver acá gráficamente, donde todos los volcanes están de alguna forma alineados sobre o muy cercanos a esta zona de falla,
y que volcanes jóvenes con alguna orientación noreste, en la zona volcánica sur, como el volcán Osorno, estarían relacionados con productos basálticos, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, esta presencia de reservorios ricos en sílice que encontramos estaría justificada también con la presencia de domos dacíticos y depósitos de pumita. Con todo esto en consideración, se propone el siguiente modelo, en el cual se muestra los dos reservorios encontrados, el primero con las propiedades mencionadas anteriormente, de un carácter más dacítico, con un porcentaje de fusión parcial de entre 2 a 13%, y el segundo, el más profundo, con un porcentaje de fusión parcial de entre 4 a 36%, con una composición más andesítica. En este caso acá también se muestra esta intrusión de magmas basálticos, que vendría dado principalmente por la falla de Liquiñovsky, y que explicaría lo anteriormente mencionado. Luego, estas anomalías encontradas en la resistividad podrían deberse a estos dos reservorios. Luego, la anisotropía encontrada a grandes profundidades, como se mostró en la figura del tensor de fase y del vector de inducción, estaría asociada principalmente a que grandes profundidades, la presencia de numerosos diques podría facilitar el transporte de magmas, lo que provocaría esta variación en la anomalía de resistividad. Y eso. Muchas gracias. Ya. Voy a empezar yo las preguntas y después pueden preguntar todos, el que quiera, ¿ya? Eh, Esos reservorios C1 y C2, ¿cómo se distinguen o cómo se deduce su naturaleza en base a los modelos o al resultado de los modelos? ¿Cómo se deduce que es tal cosa y con tal grado de fusión parcial? ¿Aló? No sé, ¿se escucha? Perdón, estaba muteado, ¿no? Estaba hablando. Sí. Bueno, un poco, bueno, se encuentran dos posibles reservorios con los datos de magnetotelúrica, perdón, y en base un poco a los depósitos o al contexto geológico cercano al volcán, se establece que, bueno, primero estarían estos dos reservorios con posiciones distintas. El primero, el más somero, se establece como un reservorio más dacítico, y el segundo, de un comportamiento más andesítico. Entonces, con estos supuestos, y en base a estos modelos de resistividad y de porcentaje, y según lo anteriormente encontrado para la concentración de porcentaje de agua, se pueden calcular estas cantidades. En este caso, siguiendo los gradientes de temperatura y de presión, según esta figura, encontraríamos rangos de resistividad para el primer caso, por ejemplo, de entre 3,8 hasta 25 metros. Y en base a esos valores de resistividad, según este modelo, se podría establecer el porcentaje de fusión parcial. Aquí muestra como los rangos de resistividad encontrados en esta figura y los valores de fusión que le corresponderían, que en este caso sería de 2 hasta 13% más o menos. Ya. O sea, basado en las leyes empíricas de Carson-Simons. Sí, Ya. o sea, claro, principalmente los gradientes de temperatura y presión basados en eso, y estos modelos para calcular estarían basados principalmente en lo propuesto por Wu en 2017. Ya. Ahora, los reservorios están bien lejos de las fallas de Liquiñovsky, ¿no? ¿O están arriba? Eh, Están como a un costado. Aquí la falla está bajo el volcán, bajo el lago Todos los Santos, perdón, ¿Ya? y este reservorio se extendería hacia el oeste de la falla, estando bastante
pegados y de alguna forma conectados, lo que también se explicaría por esta gran presencia de magmas basálticos o de productos basálticos en el volcán, que vendrían ascendiendo directamente desde esta falla. Pero la falla eh, en ese lugar es de cisalle, ¿o no? ¿Sí? ¿O tiene componente, eh, otra componente? La falla, en este caso, la representada en la figura vendría representada por esta de acá, que es Mm, de cizalla principalmente. También tiene unas componentes hacia acá y también tiene unos, un grupo de subfallas de carácter normal también. Están representadas mm. por acá. Lo que me pregunto es cómo puede subir el magma en una falla cisalle. Eh, o sea, al momento de liberar o tensiones, estos movimientos podrían fracturar la corteza formando diques o, o algunos caminos que favorecerían el ascenso de magmas en la zona. Tengo entendido que, no sé si es una hipótesis en verdad o si está comprobado, pero la falla de Liquiñovsky, eh, su ruptura o esta falla abarcaría toda la corteza terrestre. Luego, podría facilitar esto, el ascenso de magma. Claro. O sea, sí, estoy de acuerdo que rompe toda la corteza, pero es de cisalle. Y para subir el magma necesitamos un poco de tensión, que se abran los poros. Claro. Pero no creo que lo diga el autor, así que es una pregunta como Sí, sí. abierta. ¿Preguntas de ustedes? Em, yo tenía una duda, tenía dos dudas, Juan Pablo. La primera hace alguna referencia a la dimensionalidad del problema, a la dimensionalidad, porque en general cuando uno hace mediciones de magnetotelúrica, como que uno igual se preocupa por eso que puede, por cómo vaya a tratar el problema, si vaya a ser un modelo 3D o un modelo 2D. En este caso mencionan algo de por cuál hubo una facilidad de utilizar un modelo 3D y no un perfil solamente de cercano al volcán o algo de estilo, porque igual ahí como que agarráis las fallas del Isquinio y algunas partes del volcán, igual podéis tocar los reservorios. ¿Se menciona algo? Eh, si te soy completamente honesto, no estoy seguro, principalmente porque en lo personal no conozco muy bien cómo es el funcionamiento de estos métodos de exploración. No Ah, es como una parte de mi expertise, entonces traté de remitirme más como a la interpretación más tectónica y geológica. entiendo. Ahora, y por eso muchas cosas del método mismo como magneto telúrico no los entiendo muy bien. Entonces, por eso traté como de hacer Ya, enfocarme más en los resultados que en el método mismo. ya entiendo. Bueno, aquí como que lo que yo no entiendo que es típico es que cuando uno hace en volcanes, hace una modelación 3D, dado la geometría que podrían tener los reservorios. Y uno hace cosas 2D cuando ve perfiles más grandes. Ya. Como así como todo cruzando Chile, por ejemplo, algo así. Ya. Bueno, y la segunda pregunta era si podías explicar un poco más la relación de la anisotropía con estos diques. ¿Cómo digo yo que hay un dique y anisotropía? ¿Y cuál es esa relación tan más directa? Eh, yo creo, o sea, aquí ya tiene un poco a especular, que al haber grandes reservorios, una gran estructura bajo la superficie, se generaría como una gran influencia en estos vectores de inducción, por lo que, claro, la tendencia hacia un cierto cuerpo sería bastante clara. En cambio, con la presencia de diques, no existe como un gran elemento o un gran reservorio que permita esta clara distinción de su forma o de dónde está.
más bien serían como varias ramificaciones que podrían generar cierta anomalía, la cual no es bastante clara y dependiendo de cómo se observe podría arrojar resultados distintos. Ya, entiendo. Bueno, esas son mis preguntas. Si alguien de los alumnos quiere preguntar, adelante. Bueno, pasemos a la siguiente presentación. Sí, si hay preguntas. Valentina está acá. Te voy a dar tu anfitrión, ¿ya? Y ahí... Ya, ahí te di tu anfitrión. Dale a ver si puedes compartir. Ya, ¿se ve? Sí, se ve. Ok. Recuerda que te voy a tomar el tiempo y si te estás demorando mucho, te voy a avisar que te quedan 5 minutos, ¿ya? Ok. Ya, piensa cuando quieras. Ok. Bueno, mi presentación es sobre el artículo que está en nombre acá en pantalla de Como y colaboradores. El título se traduce a algo como eh, la localización de fluido debido a compactación como una explicación para la presencia de estructuras conductoras eléctricamente en la parte inferior de la corteza en un contexto intracontinental. Eh, bueno, como ahí debería decir resumen, pero a modo de resumen, este artículo consiste en que se genera modelo de resistividad eléctrica a partir de datos magnetotelúricos obtenidos en una región de Mongolia Central. Y en estos modelos se distinguen unas estructuras, un patrón de pequeñas estructuras conductivas en la parte inferior de la corteza terrestre. Y se busca una explicación para este patrón, descartando en primer lugar anisotropía y luego encontrando que tiene sentido con un modelo de localización de fluido y estancamiento debido a una compactación activada termalmente. Bueno, para entonces lo que busca hacer este artículo es responder la pregunta de si el movimiento o flujo del fluido está controlado por estructuras litológicas o estructurales resistentes o si es debido a tensiones debido a la deformación tectónica. Para esto es importante ubicarnos en la zona de estudio. Esta región de Brunei está ubicada en la zona norte central de Mongolia, en el margen norte de las montañas Khangai y a lo largo de dos segmentos de falla. Esta Mongolia Central está ubicada, es parte del cinturón orogénico centroasiático, que está compuesto por un plató intercontinental dominado por el bloque de Khangai, el mismo de las montañas. Y como se puede ver acá en la segunda imagen, en el B, tiene una ubicación interesante porque al norte se ubica el cratón siberiano y al sur el cratón del norte de China, el cual tiene un régimen de compresión debido a la colisión entre las placas india y euroasiática. Este cratón de China del norte se está moviendo hacia el norte con una velocidad de 10 milímetros por año. Y bueno, esto influye en que también sea una zona donde hay márgenes activos sísmicamente, o sea, no márgenes, hay actividad sísmica donde se han registrado terremotos de gran magnitud a pesar de estar lejos de estos márgenes activos. Mm. También hay otros estudios importantes de esta zona que sugieren que
litosfera es más bien delgada en esta zona en comparación de su entorno, lo cual sumado a una corteza terrestre más o menos gruesa da como resultado que la parte de la litosfera que no es la corteza es extremadamente delgada. También hay estudios electromagnéticos en la zona que han mostrado que hubo un afloramiento astenosférico que se espera haya traído materiales del manto a profundidades cercanas a los 70 kilómetros, donde este material sufrió derretimiento por decompresión. Entonces, como se mencionó anteriormente, los datos que se obtienen en esta zona son datos magnetotelúricos, obtenidos por mediciones espaciadas por 10 kilómetros en perfiles de aproximadamente 200 kilómetros, que como se ve en la imagen están separados entre sí por distancias de aproximadamente 50 y 150 kilómetros. Estos datos obtenidos son de banda ancha y fueron medidos con una frecuencia de muestreo de 512 Hz. Las mediciones se llevaron a cabo en varios días y en una zona bastante remota, por lo tanto se espera que la resolución de los datos, la calidad sea muy buena y que hayan bajos niveles de error. También se calculó en distintos sitios el strike geoeléctrico regional, y bueno, como se puede ver en la imagen, está como rotado pues, en esa dirección. Y bueno, los modelos se estuvieron usando el algoritmo de inversión del nombre que está acá, que es MER2DEM, no estoy segura cómo se pronuncia, con los que se crearon modelos de resistividad en 2 dimensiones, invirtiendo ambos ambos modelos del tensor de impedancia, es decir, el transverso eléctrico y el transverso magnético. Bueno, se asignaron, bueno, como se dijo, se rotó en la dirección del strike geoeléctrico y también se añadieron errores base para así hacer que los datos calcen bien. También se minimizó el misfit a casi un valor de 1, lo que se espera que se encuentra que los datos, el modelo calza con los datos medidos. Y bueno, como se puede ver en los resultados acá, hay 2 comportamientos principales. Uno es la parte superior de la corteza, hasta la profundidad de unos 25 kilómetros, donde es una zona más bien resistiva, y con algunas partes con resistividad menor, que como se pueden ver por acá, que tienen sentido con las fallas que están presentes en la zona y con las expresiones superficiales de la actividad hidrotermal que hay en la zona. Y bueno, la característica más importante está en la parte inferior de la corteza, donde se ven estas estructuras de baja resistividad en un contexto de resistividad como mediana. Se puede notar que estas zonas tienen un tamaño mayor a como la distancia que hubo entre mediciones. Se dice que aproximadamente estas zonas tienen un ancho de 25 kilómetros y están espaciados aproximadamente por la misma distancia. Y su extensión vertical es difícil de calcular debido a estos datos, en que los datos telúricos magnetotelúricos no dan una buena como caracterización de esta componente, pero se cree que debe ser de aproximadamente unos 10 kilómetros. Bueno, también, como se mencionó anteriormente, se busca en primer lugar explicar este patrón por la anisotropía. Sí, ahí estaba. Pero bueno, y para esto se generan distintos modelos considerando distintas direcciones, ya que la anisotropía significa que pueden haber distintas mediciones
de acuerdo a valores de acuerdo a la dirección en la que se realizan las mediciones. Y como se puede ver en la imagen acá, los valores son más bien similares, por lo que no se considera que la anisotropía sea la causante de este patrón de estructuras conductivas en la parte profunda de la corteza. Luego, para buscar explicar este patrón, se analizan los resultados desde distintos ámbitos. Lo primero que se revisa es el contenido de fluido, ya que se menciona que existen distintos motivos por los que se podría ver una estructura similar a esta, pero debido a distintas consideraciones, la que más sentido tendría sería que haya una presencia de fluidos en la zona. Esto tiene sentido porque en esta zona se... Ay, disculpa. En estas zonas las estructuras de baja resistividad se encuentran bajo la zona de transición entre el comportamiento frágil a dúctil. Y se cree que esta zona actúa como una barrera que invierte el gradiente de estrés, lo que generaría que exista una deshidratación metamórfica que produzca fluidos que queden atrapados en la corteza inferior y que se acumulen como las estructuras que se observan en los modelos. Para poder estimar la porosidad requerida para explicar la resistividad, el bulk resistivity obtenido por los datos de magnetotelúrica, se utiliza una configuración de 2 fases que considera la resistividad del fluido poroso y una matriz de roca. Y bueno, usando ese modelo y evidencia de que en la parte baja de la corteza existen fluidos salinos iónicos con conductividad en el orden de 10 S partido por M, y usando un modelo experimental que considera una presión de 1 gigapascal y 700 grados de temperatura, se estima, como se ve acá en la imagen, que los fluidos deberían tener conductividades, bueno, por ejemplo, en las zonas que se observan que queremos identificar de baja resistividad, se les dice que tienen una resistividad cercana a 30 Ohm metros, y usando estas relaciones se obtiene que la porosidad esperable en esas zonas sea de un 0.45%, mientras que en su entorno, que tienen valores más resistivos de unos 250 Ohm metros, se esperaría que la porosidad sea mucho menor, de un 0.045%. También se toma en cuenta para analizar estos resultados las restricciones del largo de escala, que bueno, es un concepto que aparece en estos debido como una consecuencia de, bueno, es un concepto que es tiene que ver con el fortalecimiento que existe en la corteza inferior debido a la actividad térmica que tienen estos mecanismos viscosos de movimiento de fluido que se están considerando. Y bueno, a partir de esta relación se pueden obtener distintos valores de la permeabilidad de la zona y de la compactación que existe de
del fluido. También se obtiene acá el valor de la energía de activación que se necesita para que se dé este proceso, la cual se estima entre los 270 kJ por mol, partido mol y los 360 kJ partido mol. Bueno, también se utiliza restricciones se ve si tienen consistencia estos resultados con las propiedades hidromecánicas corticales, y se ocupa este concepto de aquella delta que está en esta primera fórmula, que es el largo de compactación viscosa, y que tiene relación, como se ve acá en la imagen, con el tamaño del grano que en esta estructura de la corteza inferior y con la viscosidad del fluido. Acá se tiene, bueno, se estima para esta zona, ya que este valor tiene relación con el tamaño de las estructuras que se ven en el modelo. Se estima que el delta tiene un valor de unos 25 kilómetros, y a partir de las relaciones se estima que el tamaño de grano y la viscosidad de fluido se encuentran dentro de este rango señalado por el rectángulo acá gris, con un tamaño de grano en escala de magnitudes entre la 10⁻⁴ y la 10⁻³ metros, y viscosidades entre los 16 y 18 pascal por segundo. Bueno, otro aspecto importante con el que se analiza el resultado es que, considerando si es tomando en cuenta la compactación. Si es que no hubiera compactación, se esperaría que la deformación a lo largo de esta zona de falla genere sistemas de drenaje en la corteza inferior. En este caso, los fluidos atrapados bajo la zona la zona donde se pasa de comportamiento frágil a dúctil, que es conocida como BDTZ, actuaría como una barrera donde se quedarían atrapados los fluidos en el específico caso que estamos viendo, en la zona de Bulnay en Mongolia. De esta forma, los fluidos fluirían lateralmente hacia la zona de la falla. Luego, si se considera la compactación, el drenaje de la falla es menos efectivo, ya que hay un flujo decreciente. Esto quiere decir que la velocidad en que la falla va drenando el fluido... 5 minutos por si acaso, Valentina. Ok, ya. La velocidad en la que la falla va drenando el fluido es mucho más rápida que la formación del fluido, lo que causa que la porosidad colapse debido a la compactación, y por tanto la conectividad hidráulica y la permeabilidad se reducen drásticamente. De esta forma, los procesos de compactación actúan de una forma que va sellando la zona de falla, y lo que previene el drenaje del fluido de forma lateral, lo que tiene como consecuencia que se formen estas como zonas de acumulación de fluido que genera esas zonas conductivas observadas en el modelo. Bueno, también se puede notar que estos patrones de localización inducidos por compactación están puestos en un contexto de deformación tectónica. Y bueno, estos efectos también pueden explicar la elongación que tienen las figuras, como se vio anteriormente, que son como unas formas como medias elipsoidales. Y sí, bueno, se cree que esta forma se puede llevar al contexto de compresión tectónica de la zona. Finalmente, a modo de conclusión, que de nuevo no está el título, se
se puede notar que las imágenes obtenidas por los modelos de inversión a partir de los datos magnetotelúricos muestran una estructura de resistividad con zonas discretas en la parte baja de la corteza, con contenido con unos valores más bien conductivos, que siguen un patrón característico. Se cree que estas características se deben o sea, son compatibles con un modelo conceptual en el cual la localización del fluido es inducido por la compresión y que produce estancamiento. Este fluido, o sea, este modelo conceptual predice que las liberaciones de fluidos que se llevan a cabo en la corteza inferior se ven recolectadas bajo la zona de transición de frágil a dúctil, lo que tiene sentido si uno analiza los modelos que se obtuvieron de resistividad eléctrica. Otra demostración que tiene consistencia con el modelo es tomar en cuenta los posibles valores que se obtuvieron de energía de activación, que se mencionó anteriormente, lo que sugiere que existe un mecanismo viscoso de compactation free. Y bueno, finalmente los resultados muestran que los procesos tectónicos y de compactación son los que controlan el flujo de fluido de la corteza inferior y no se deben a heterogeneidad en la estructura mitológica ni a anisotropía no considerada al momento de realizar los modelos. Bueno, con eso creo que termino. A ver, en resumen, el modelo muestra una capa de alta resistividad y abajo anomalías. Sí, sí, se encuentra, es como un patrón de una parte más menos resistiva, luego una parte mediana, otra menos resistiva, otra mediana. Ahora, ¿cómo se explica que tengamos mayor resistividad arriba que abajo? En un medio en donde generalmente la densidad aumenta con profundidad. Mm. Em, bueno, la verdad es que no lo consideré, pero creo que tiene que ver con la estructura geológica de la zona. Como que la forma, la configuración creatónica que tiene características de reducida resistividad. Eso. Sí, pero el autor discute algo que creo que los fluidos no suben, que se quedan abajo, algo así. Sí, sí, lo que pasa es que los fluidos se dice que se deben son debido a metamorfismo en la parte baja de la corteza, y que se esperaría que exista un sistema de drenaje en la zona debido al sistema de fallas que hay, pero esto se ve como estancado, como que no pasa hacia arriba debido a que existe esta zona de transición de comportamiento frágil a dúctil, la cual actúa como una barrera que em, no permite que el fluido, que hace que el fluido se quede estancado en la parte inferior de la corteza. Y ahí si el fluido se queda estancado, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir en términos de resistividad eléctrica? ¿La va a bajar o la va a subir? ¿Me puede repetir la Si pregunta? los fluidos se quedan estancados en la corteza inferior, Uh-huh. entonces la resistividad eléctrica va a subir o bajar. Va a bajar en las zonas donde se acumula el fluido. Claro, y eso explicaría.
Eso Esas pelotas. explicaría, sí, sí, porque se cree que se queda estancado también porque existe un colapso como de la permeabilidad, si no me equivoco, debido a que la velocidad en la que se está drenando el sistema que se genera ahí con las fallas es más rápido que la formación del fluido. Entonces, por eso se quedan como esas partes que colapsan y por las que después no va a seguir circulando el fluido y lo que genera el estancamiento. Ya. La transición frágil dúctil, ¿qué hace con... o sea, qué hace realmente a los fluidos? Porque en una región frágil hay más poros. En realidad no Mm, sé. ¿Qué es lo que hace? bueno, como en relación al fluido, no lo vi bien. Es que sí, lo que entendí yo de esa zona es que al cambiar, al realizar, ahí se realiza una inversión en el gradiente del estrés, que eso genera una barrera, pero no sé, no sabría decir cuál es la relación directa entre este cambio de gradiente y la imposibilidad de que el fluido como que pase esa barrera. ¿Gradientes de estrés o gradientes de presión de poro? No, no dice. No, diría que era gradiente de estrés. No voy a revisar de todas formas en el paper, pero Y la última pregunta, ¿cuál es el rol de la compactación en el modelo o la discusión? ¿Mm? El rol de la compactación. Em, bueno, es más que nada la interpretación de los datos. No, O sea, tú hablaste de la compactación, yo me acuerdo. sí, no, pero es como la compactación actúa como el mecanismo lo que genera que se ubiquen los fluidos de esta forma. Eso es como compactation driven. Es como el concepto de Open. Yo creo que lo que decía el autor es que en la ausencia de compactación, las fallas tienen más predominancia. Ujú. Sí, es que sí, pero no, primero dice que si es que en ausencia de compactación se esperaría que el fluido fluyera lateralmente, pero Mm, al haber compactación, como en la presencia de la compactación se genera como em, todo este proceso de que se van colapsando ciertas partes. ya. Preguntas de ustedes. Yo quería preguntarte, bueno, primero, si podías explicar de nuevo lo del tamaño de grano, de esa zona que había delimitada por un tamaño de grano. Ah, sí, sí, a veces lo quedó medio complicado. Sí, ya, la relación, el tamaño del grano sería este D sub G de acá. Y bueno, lo que se hace es todo a partir del delta, que es el largo de compactación viscoso, si no me equivoco, y que se estima que es de un 25%, porque este valor tiene una relación directa con el tamaño, el ancho de las estructuras que se observan en el modelo.
entonces como se estima que el delta es de un 25%, se usan las relaciones de acá para poder estimar para qué valores del tamaño de grano y de viscosidad tiene sentido este 25%. O sea, estos 25 kilómetros. Ah, ya. Y en esa zona queda delimitado por tamaño de grano. Sí, Ya. por tamaño de grano y por viscosidad. Logaritmo de viscosidad. Ya. ¿Pregunta de los alumnos? Y también agregar que sí, esta gran parte como de lo que ayuda a delimitar también es contrastarlo con análisis petrológico de la zona. O sea, sí, eso. Ya. Si no hay más preguntas. Voy a parar de grabar.